Sí, eh, Carlos es un individuo que analiza y que ve, pero yo te pregunto, porque tú tienes en la yema de los dedos la sensibilidad para entenderlo, ¿qué dice o qué quiere decir el señor Enrique Alfaro cuando habla de acupuntura urbana, el trabajo en miles de puntos de la ciudad para transformar la vida de Guadalajara, el espacio público? Bueno, habrá que preguntarle a Enrique cuál es. Yo lo que interpreto con esos comentarios que tú haces es que quiere revitalizar la ciudad, que hay zonas de la ciudad muy deprimidas. Quiero suponer que así sea, ojalá nos lo aclare tomando posesión él o en algún momento, si es la misma idea. Si no, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Supongo que estamos hablando de revitalizar la ciudad, de ver las zonas más deprimidas, crear algunos proyectos estratégicos en la misma ciudad, precisamente para generar una dinámica diferente. Eso es lo que yo entiendo, así por esto Sí. frases que acabas de comentar, ¿no? Y bueno, pues es muy válido este tipo de acciones o este tipo de políticas públicas, precisamente porque Guadalajara se ha hecho una ciudad vieja, más que, y sí fea en algunos aspectos. O sea, hay zonas de la ciudad que se han abandonado, y por muchos aspectos. La zona, he puesto el ejemplo aquí contigo, de la zona, por ejemplo, de la calzada, de la desafortunada, o más bien la no intervención urbana con la línea del tren, la cuestión del macrobús, que hicieron una línea muy efectiva de transporte público, y se les olvidó la ciudad y la integración a la ciudad, ¿no? Entonces esto deprimió buena parte de la calzada Independencia y mató toda actividad económica por una mala decisión urbanística, no una mala decisión de transporte público. No, son cosas diferentes. Cuando no se ve de forma integral el desarrollo de la ciudad, de lo que es el transporte público con la ciudad y con el desarrollo económico o el desarrollo social, pues sucede este tipo de situaciones donde la actividad económica de la calzada, que era un eje muy importante de esta ciudad hasta los años 70, 80 quizás, pues resulta que ahora es de las zonas más deprimidas de la ciudad y volvió a separar la ciudad. Entonces, cuando se habla de estos temas, yo creo que es revitalizar, ver y hacer una serie de políticas públicas precisamente para regenerar las zonas, no nada más de maquillaje, ¿no? De arreglar las fachadas, Relumbrón, las así les llama relumbrón. Sí, de relumbrón, no, sino que realmente sean zonas de desarrollo económico. Finalmente las ciudades se han desarrollado por la historia del mundo, de la humanidad, en su mayoría, en el mundo, han sido por dos factores, porque ha habido agua y por cuestiones económicas. Y por eso han venido las guerras, y por eso han venido muchas cosas, a través de la historia de la humanidad. Entonces, si en una zona de la ciudad nosotros hacemos una serie de intervenciones urbanísticas o malas decisiones de la administración pública y crea depresión de la zona, espanta la inversión, por supuesto que se deprime y crea problemas económicos y muy fuertes en la misma comunidad. El modelo de ciudad que plantea Enrique Alfaro, dice, es dignificar los espacios públicos y mejorar la imagen de la ciudad, que coincide con lo que nos estás planteando, Carlos. Pero un compromiso de Alfaro es liberar las banquetas para que se vuelvan un espacio público, así como la apertura del debate en torno a los espectaculares en las vías públicas, para que Guadalajara sea libre de la contaminación visual. Comentarios sobre el particular. Bueno, pues qué bueno, así de fácil, ¿no? Yo creo que hay una serie de acciones y de políticas públicas que se deben de implementar en la ciudad. Y el aspecto de la imagen visual de una ciudad se llama contaminación visual. Y la contaminación visual no es un aspecto de que se vean las cosas bonitas o feas la ciudad, no. El aspecto de la contaminación visual tiene aspectos psicológicos con el ciudadano, directamente. Es una saturación de colores, una saturación de imágenes, una saturación que eso va en decremento de la productividad de la gente. Los aspectos de contaminación, uno de los aspectos, y hay estudios serios que lo dicen, la contaminación no nada más estamos hablando de los humos o del aire, estamos hablando de contaminación visual y estamos hablando de contaminación auditiva.
Y en ambos casos, o en los tres casos que mencioné en este momento, que puede haber otros más, todos tienen unas implicaciones directas con la salud. Y hay estudios muy serios que lo demuestran. Aspectos de estrés, que le he llamado yo el estrés urbano. Entonces, y en el estrés urbano estamos hablando de problemas directamente de la salud, desde cuestiones que afectan hasta cuestiones del corazón, en ese sentido. Y esto tiene que ver la contaminación y auditiva, visual y por supuesto del aire, tiene que ver con los aspectos de la salud de la población. El hecho de que tengamos saturada la ciudad de espectaculares, de anuncios, que no haya una regulación, tienen implicaciones con la salud y con el estrés y con la productividad de la población. Y yo creo que es muy sano cualquier medida que se tome en ese sentido. Están llegando algunos tweets en el sentido de que la recuperación de las banquetas es primordial. Y poner un caso muy concreto. Dice, en Patria, en el costado sur de Plaza Patria, entre Américas y Ávila Camacho, dice, hay construidos, dice, ya instalados permanentemente en la banqueta puestos de comida. Y la persona que mandó eso, que vaya a la acera norte, y resulta que está invadido por postes, no hay banqueta y hay carros de sitio o de estas bases de sitio que se comieron la banqueta y la gente no puede caminar sobre Avenida Patria. Nada más como referencia. Un lado es Guadalajara y del otro lado es Zapopan, o sea que de los dos lados. Importante entonces que organismos profesionales intermedios como ustedes, que pertenecen al Colegio de Arquitectos de Jalisco, participen. Les voy a decir nomás por qué. Porque dice Enrique Alfaro, la redefinición del modelo de crecimiento para convertir la imagen urbana en un elemento de dignidad irá de la mano, ojo, del talento creativo de los arquitectos. Del talento creativo de los arquitectos, con el fin de devolver el esplendor a Guadalajara y establecer una visión general de la ciudad. Ese talento de los arquitectos, ¿dónde está, jóvenes Carlos y Luis? No, hay mucho. Claro. Yo le agradezco a Enrique Alfaro la deferencia hacia los arquitectos, qué bueno, porque la realidad es de que el gremio de los arquitectos, o los arquitectos en general, independientemente de agremiados o no agremiados, los profesionistas, tradicionalmente se les ha tomado como que dibujan bonito nada más. Y resulta que si nosotros vemos hoy en día, y lo pueden consultar ustedes por medio de internet, diferentes medios hay para poderse informar, un documento muy interesante que emite la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos, que es una recomendación, o eso, sientan las bases a todas las escuelas de arquitectura del mundo, no digo de México, del mundo. ¿Cuál es la formación del arquitecto? Y lo primero que dice es crear los espacios donde habite el hombre. Y esto quiere decir las edificaciones y la cuestión de la ciudad. En ese, las mecánicas, los planes de estudio, los lineamientos y la formación académica de los arquitectos, en su mayoría en el mundo va en ese sentido. En el momento en que un ingeniero civil de profesión dedicado a la política hay un reconocimiento implícito de los arquitectos, pues hay que felicitarlo, independientemente de que sea político, presidente municipal, lo que sea. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha perdido este espacio de los arquitectos en la toma de decisiones de su ciudad. No nada más en el aspecto del diseño y de crear los espacios que son aptos para el hombre, para el ciudadano, sino también en la toma de decisiones. Luis, sí, en este momento, en el aquí y ahora, ¿qué puede aportar el arquitecto a un desarrollo urbano digno, ordenado, de cara al siglo XXI? Gracias, Marco. Bueno, yo considero, sí, avalando mucho de lo que se ha dicho, en verdad la arquitectura nace del hombre y es para el hombre. Es para disfrute del hombre. La naturaleza, pues obviamente habrá que percatarnos que nos ha sido pródiga en muchos sentidos. Y yo recuerdo Guadalajara, no por hablar del pasado, pero teníamos un gran clima, teníamos una gran calma, Guadalajara señorial, Guadalajara cultural, Guadalajara muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo abandonamos? Bueno, este criterio yo siento que ha sido de todos, porque al arquitecto, por ejemplo,
se le paga lo que puede, se le paga lo que quiere la persona que muchas veces no califica bien el trabajo de un arquitecto. Y nosotros jugamos ese plan. Entonces, cuando el arquitecto, que hay muchísimos, y a través del Colegio de Arquitectos lo sabemos, hay una fuerza impresionante para aportar soluciones muy valiosas en estos momentos. Expresidente del Colegio de Arquitectos, consejero metropolitano, ¿le hace caso la autoridad al arquitecto que opina? Fíjate que poco a poco la autoridad ha ido haciéndole caso al arquitecto. Pero son espacios que se los ha tenido que ganar los arquitectos a pulso, a base de trabajo y no como un reconocimiento implícito de la profesión. Eso es lo triste. Que todo mundo reconocemos hoy la profesión del médico y no lo cuestionamos. Pero sí hemos cuestionado tradicionalmente la profesión del arquitecto. Y los arquitectos, cualquiera que sea el ámbito de su competencia, se lo ha ganado a pulso. En estar participando en su diseño, en crear la ciudad. Hay buenas obras y hay malas obras, hay buenos diseños y hay malos diseños, pero finalmente el arquitecto en los últimos años se la ha ganado con el sudor de su frente los espacios y sigue luchando todos los días. Estamos hablando sobre desarrollo urbano de cara a las nuevas administraciones municipales, concretamente a las metropolitanas. Vamos haciendo una pausa y le seguimos, @Zona3Noticias, @Arana Cervantes y teléfonos, el de Twitter, el de WhatsApp directamente es 33 18 80 7641. Pausa.